Caterpillar es una de las empresas industriales más grandes del planeta. Sus máquinas amarillas mueven montañas, literalmente. Excavadoras gigantes, tractores enormes, equipos de minería que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Es una marca asociada a la dureza, a la fuerza bruta, a fabricar cosas que no se rompen. Y durante muchas décadas, esa misma empresa fabricó también los motores que iban dentro de los camiones de carga pesada que cruzan Estados Unidos. Motores legendarios. Camioneros con 30 años de carretera todavía se quedan callados un momento cuando alguien menciona los nombres viejos. El C15. El 3406E. Para quien no sabe de motores, son códigos extraños. Para quien ha pasado media vida al volante de un tráiler, son casi nombres propios. Y aquí aparece la parte rara. Si entras hoy a una tienda de camiones nuevos en Estados Unidos y abres el capó, no vas a encontrar el logo amarillo y negro de Caterpillar por ningún lado. La marca dejó de fabricar motores para camiones de carretera en el año 2010, hace ya 15 años, y no ha vuelto. Las empresas grandes no se retiran así. Las empresas grandes pelean, recortan precios, compran competencia, sacan modelos nuevos, hacen ruido. Caterpillar, en cambio, hizo una declaración bastante seca a la prensa, terminó de fabricar el último motor y se fue. ¿Cómo puede una marca con esa reputación, con tantos años en el oficio, simplemente decidir bajarse de un negocio que conocía mejor que casi nadie? Hay una historia que circula en bares y foros, y dice que sus motores empezaron a fallar, que la última generación era peor que las anteriores, que perdieron calidad. Esa historia es básicamente falsa. Los motores que Caterpillar dejó en la calle al final son hoy, todavía, algunos de los más buscados en el mercado de camiones usados de Estados Unidos. Hay talleres que viven solo de reconstruirlos. Hay conductores que prefieren comprar un tráiler con muchos kilómetros encima, siempre que lleve uno de esos motores, antes que un camión nuevo. La marca no se fue por mala fama. Se fue por algo bastante más aburrido y, justo por eso, mucho más interesante de contar. Se fue por una cuenta. Para entender esa cuenta, hay que retroceder a una pelea que dominó la industria de motores diésel durante más de 2 décadas. La pelea con las normas ambientales. Empezó en los años 90, cuando Estados Unidos aprobó una reforma importante de su ley de aire limpio y se fue endureciendo por capas. Primero un poco, luego más, después todavía más, hasta llegar al salto más duro en 2010. Cada uno de esos saltos exigía menos humo, menos gases sucios, menos partículas en el aire. Y cada uno obligaba a los fabricantes a rediseñar piezas internas del motor para cumplir. Casi toda la industria terminó eligiendo el mismo camino para cumplir. Imagina el motor funcionando normal, pero cuando los gases salen por el escape, una boquilla les rocía un líquido especial que ayuda a limpiar parte de esos gases antes de que salgan al aire. Es ese líquido que tal vez has visto si te has fijado en algún camión moderno con un segundo depósito pequeño junto al del combustible. En Estados Unidos lo llaman DEF, en Europa, AdBlue. La idea es simple: dejar el motor casi como estaba y limpiar el escape después. Funcionaba. Sumaba peso, sumaba un depósito que el conductor tenía que rellenar, pero cumplía las normas. Caterpillar dijo que no. Esa no era su apuesta. Su idea fue exactamente la contraria: que el motor mismo, por su propio diseño interno, ensuciara menos desde el principio. Nada de añadir un depósito de líquido extra. Nada de limpiar después. Limpiar desde dentro. A esa apuesta le pusieron un nombre comercial: Acert, y la defendieron en público con bastante orgullo. Llegaron a decir que rociar urea en el escape era una solución poco elegante, que lo suyo era más limpio, más simple, más coherente. A mí esta parte siempre me ha parecido la más interesante de toda la historia, porque mezcla dos cosas difíciles de separar. Por un lado, había convicción técnica real. Caterpillar creía en su camino. Por otro, era una empresa apostando muy fuerte a llevarle la contraria a casi todo el mundo. Y llevarle la contraria al mundo cuesta dinero. Mucho dinero. Caterpillar invirtió más de $500 millones en desarrollar esa idea. Un vicepresidente de la propia compañía llegó a admitir en una entrevista que era el programa de desarrollo más caro que la empresa había emprendido en toda su historia. Más caro que cualquier excavadora, cualquier tractor, cualquier máquina amarilla famosa. Todo el peso, sobre una sola ruta técnica. Y durante un tramo, funcionó. La apuesta cumplió las normas de un primer salto. Cumplió, con más esfuerzo, las del siguiente. Pero el horizonte de 2010 era otra cosa.
Las cifras ambientales que se pedían eran tan exigentes que limpiar solo desde dentro del motor, sin tratar el escape, se volvía casi imposible. Los ingenieros estaban empujados a complicar más y más el diseño interno, a estirar la idea original hasta deformarla. Y al final, irónicamente, terminaron añadiendo el mismo tipo de tratamiento químico al escape que tanto habían criticado al principio. Y ahí, la promesa inicial empezó a sonar incómoda. Si la historia fuera solo de orgullo técnico, una empresa grande lo asume, cambia de discurso y sigue. Lo que mata el negocio es lo otro. Mientras Caterpillar peleaba con sus motores, su cuota de mercado entre los camiones nuevos de carga pesada en Estados Unidos empezaba a moverse hacia abajo. De rondar el 30%, había caído por debajo del 26% en muy poco tiempo. La curva no era amable, y dentro de la propia empresa pasaba algo todavía más decisivo. Los motores para camiones de carretera representaban apenas alrededor del 8% del negocio total de motores que Caterpillar fabricaba. Casi el 90% estaba en otros sitios: maquinaria de minería, equipos de construcción, generadores eléctricos, motores marinos, equipos industriales pesados. Ahora pon esos números todos juntos encima de una mesa. Una línea pequeña dentro de la empresa, cada vez más cara de mantener, con cuota bajando, con una pelea regulatoria que pedía rediseños obligatorios cada pocos años y compitiendo contra otras marcas concentradas únicamente en eso. Cualquier consejo de administración, mirando esa hoja en frío, llega a la misma conclusión. ¿Cuánto sentido tiene seguir metiendo dinero, ingenieros y años de desarrollo en un mercado que pesa tan poco para nosotros y cada vez nos cuesta más? El último motor importante para carretera que fabricaron fue una versión final de aquel C15. Después probaron otros caminos con camiones especializados, pero ya no era el mismo negocio ni la misma pelea. Ese intento también terminó cerrándose. Aquí hay algo que cuesta no señalar. La nostalgia por esos motores antiguos es real y tiene una parte muy bonita, pero también tiene una parte incómoda. Los camioneros no estaban equivocados al amar esos motores. Eran simples, eran fuertes, eran duraderos, eran fáciles de reparar. El problema no es que ellos se equivocaran. El problema es que parte de lo que hacía tan queridos a esos motores era, exactamente, lo que el mundo moderno ya no permitía. Eran simples porque tenían menos sistemas anticontaminación, y eso, en términos prácticos, quiere decir que contaminaban más. La nostalgia, en este caso, está construida sobre una pieza que la ley ya no autoriza fabricar. 15 años después, Caterpillar está perfectamente. No solo no se debilitó por aquella retirada, sino que ha crecido en los segmentos donde decidió concentrarse. Y los motores que dejó en la calle se han convertido en una especie de mercado paralelo. Hay tráileres todavía rodando con esos motores antiguos reconstruidos por dentro en manos de conductores que prefieren gastar en mantenerlos vivos antes que pasarse a uno moderno. Eso, en el mundo industrial, es lo más parecido a una marca de culto que existe. Y al final, cuando uno mira esta historia con calma, se da cuenta de que estamos contando dos cosas a la vez. Una marca de culto, sí, pero también una empresa enorme que entendió antes que otros que no todas las peleas merecen ser peleadas. Mientras unos rediseñaban motores año tras año para no perder cuota, Caterpillar dio un paso atrás, miró el tablero entero y decidió que sus mejores cartas ya no estaban en esa mesa. Caterpillar no perdió el juego de los motores de camión, hizo algo más raro y más difícil. Decidió, mientras todavía estaba arriba, que ese juego ya no merecía otra mano. Si te gustan estas historias donde una marca parece abandonar algo sin razón, hasta que miras los números de cerca, suscríbete. Aquí seguimos abriendo lo que está detrás de cosas que parecían tener una explicación más simple.